Traer ese privilegio de compartirnos esta enseñanza. Y si alguno pues tiene alguna duda, él va a decir en qué tiempo usted puede despejar de duda. Pero para nosotros es el privilegio de darle la bienvenida a nuestro pastor Alex. Pastor Alex, sea bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanito. Dios les bendiga. Sí me gustaría que por favor nos hicieran un poquito más adelante para no tenerme que yo desplazar hasta allá. Porque me gusta interactuar con las personas. Interactuar es, les voy a preguntar. Pero no tengan miedo, vamos a aprender, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a aprender. Doy gracias primeramente al Señor Jesucristo que nos permite estar aquí. Al pastor por la invitación, al hermano por habernos traído. De verdad que gracias a Dios. Bueno, vamos a reflexionar sobre algo que me preguntaron el día de hoy. Nuestra doctrina, nosotros hablamos, predicamos, enseñamos, decimos, anunciamos que Jesús es el único Dios, el Padre. ¿O no? ¿Sí o no? Creo que sí. Creo que sí, eso es lo que anunciamos, ¿o no? ¿Sí o no? Jesús es el único Dios, el Padre. Pero siempre vienen dudas también a nosotros y, ¿por qué no?, también a las personas que nos escuchan. Y las personas que nos escuchan nos van a hacer una pregunta. Y esa fue la pregunta que los hermanos me hicieron y quisiera responderles en este espacio. Y la pregunta es, si Jesús es el Padre, ¿cómo es que no sabía el día y la hora de su venida? Sino que la hora y el día y la hora de su venida la sabe ¿quién? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 13, verso 31 y verso 32. ¿Estamos allí? Marcos capítulo 13, verso 31 y verso 32. ¿Qué dice el texto? El texto dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? ¿Quién dice allí? El Padre. Entonces, hay veces nos vienen dudas a nosotros, o también las personas que nos escuchan, porque nosotros tenemos que ir ¿a qué? A ganar las almas. Y recordemos algo, que trinitarios, binitarios o dualistas, enoteístas, testigos de Jehová, adventistas, ¿qué más? Mormones, esas personas no son salvas. Y si usted me pregunta por qué, pues más tarde podemos hablar del por qué no son salvas. ¿Sí? Entonces la obligación nuestra es salir y decirle a la gente la verdad. Pero siempre van a haber textos que van a decir, bueno, entonces, si Jesús es el Padre, como usted dice, ¿por qué Él no sabe el día y la hora de su venida? Bueno, ¿cómo responder a esa inquietud? Yo pregunté cuando veníamos en el carro, ¿cómo deberíamos responder nosotros a esa inquietud? La respuesta es obvia y la respuesta la tenemos en el texto. Pero hay veces nosotros lo que hacemos es solamente quedarnos en el texto, solamente nos quedamos en ese solo texto. Vamos a mirar, si por ejemplo usted me pregunta a mí, y usted es trinitario, ¿hay algún trinitario aquí? ¿Algún trinitario hay? Trinitario, dualista, testigo de Jehová, enoteísta, adventista, ¿sí? ¿Ninguno? Bueno, si de pronto un trinitario me pregunta a mí, bueno, ¿y por qué esto? Yo le preguntaría, ¿para usted Jesús es Dios? ¿Qué me respondería un trinitario? ¿O un dualista, un adventista? El testigo de Jehová va a decir que no. ¿Pero qué respondería un trinitario? ¿Un dualista, un adventista? ¿Qué respondería? ¿Jesucristo es Dios, sí o no?
Lo que van a responder. Entonces, si ellos me preguntan a mí, ¿cómo es posible que Jesús no sepa el día y la hora? Entonces, con esa pregunta, ellos me están argumentando que Jesús no puede ser Dios. ¿Por qué Jesús no podría ser Dios en base a la pregunta que ellos me hacen? Sencillo, porque la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas. Vamos a leerlo, por favor. Dios sabe todas las cosas, eso lo encontramos. Recordemos que esto es una enseñanza y espero que ustedes estén tomando notas. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a mirar allá. Si alguien tiene a bien levantarse y leerme ahí, ya le voy a dar el texto. Primera carta de Juan, perdón, capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice allí? ¿Quién me puede leer eso? Primera de Juan 3, 20. A ver, ¿qué dice Primera de Juan 3, 20? Por acá. Confesó, dice. Primera de Juan 3, 20. Correcto. Primera de Juan. Más adelante. Primera de Juan. Estamos en San Juan. Así es. ¿No? ¿Qué? Y él sabe. ¿Se escucha? ¿Quién sabe todas las cosas? Dios. Sí, léalo, hermano, por favor. Primera de Juan 3:20. ¿Ya lo encontró? ¿Dónde vamos? Correcto. Estamos bien. Ajá. Y dice, pues si nuestro corazón nos reprende mayor, No nos reprende. pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces miremos, observemos eso. Si Jesucristo no sabe el día y la hora de su venida, y el Trinitario dice que es una persona coigual, es Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que no sepa todas las cosas si Él es Dios? Entonces, según eso, no podría ser Dios. No podría ser Dios. Porque ¿cómo es posible que no sepa todas las cosas? Dios sabe todas las cosas, y Él como Dios sabe todas las cosas. Es más, eso lo declara aquí, vamos a leerlo, aquí mismo en Juan capítulo 21, verso 15, le voy a dar tiempo de que lo miren allí, 21:15 de el Evangelio de Juan, 21:15. Vamos a leer allí, y allí nos va a decir que Jesús sí sabe todas las cosas. Juan capítulo 21, verso 15 en adelante dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta? Y le respondió: ¿qué? ¿Qué le respondió? Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Entonces, ¿cómo es posible, si Jesús es Dios, no sepa el día y la hora de su venida? ¿Sí estamos allí? Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible, si Él es Dios, cómo es posible que no va a saber el día y la hora de su venida? Él sabe el día y la hora de su venida. Él sabe todas las cosas. Para Él nada es oculto. Todo lo puede saber. Vamos a leer Juan capítulo 21. Perdón, Juan capítulo 16, verso 30. Leamos allá. Juan 16, 30 dice: pero ahora entendemos que sabes todas las cosas. Juan 16, 30. Pero ahora entendemos que sabes todas las cosas. Entonces vemos que nada hay oculto
Para Jesús, Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe el pensamiento de los hombres. Eso lo leemos en la Escritura. Y Él sabe todas las cosas. Ahora, miramos esto, pero el texto dice que el Hijo no sabe todo el día y la hora de su venida, sino el Padre. Pero resulta que la Biblia dice que solamente hay un Dios. ¿Y quién es? Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, dice allí, pues para nosotros solamente hay un Dios. ¿Quién dice? A ver, ¿quién tiene la Biblia? ¿Quién trajo la Biblia? Recordemos que esto es un estudio. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, El Padre. del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ajá, Primera de Corintios 8, 6, ese es. Pues dice Pablo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Y en Efesios capítulo 4, verso 6, verso 4, también dice lo mismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí estamos? A ver, ¿sí estamos siguiendo aquí? Voy despacio porque quiero que ustedes entiendan. Efesios, 1 Corintios 8, 6 es el primer texto y el segundo texto es Efesios 4, 6, donde Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ese Dios que sabe todas las cosas, pues es el único que hay, el Padre. Y vamos a mirar por medio de esta escritura de la Biblia, que Jesucristo, aparte de ser Dios, Él sabe todas las cosas. Vamos a mirar dónde la Biblia nos dice que es Dios. Y Él sabe todas las cosas porque es Dios. Lucas capítulo 1 también es el Padre. Lucas capítulo 1, verso 13 en adelante, vamos a leerlo allí. Lucas 1, 13, vamos a leer allí. Ustedes van a seguir la lectura. Me avisan, me dicen, ya hermano, ya estamos aquí, Lucas 1:13. ¿Sí? ¿Estamos allí? Acá atrás, ¿estamos allí en Lucas 1:13? ¿Sí? ¿Ya estamos allí? Lucas 1:13, miremos lo que dice acerca de Jesús, lo llama Dios. Miremos lo que dice. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan ¿a quién? ¿Al Señor Dios de quién? Al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, Juan el Bautista iría delante del Señor Dios de Israel, el cual prepararía el camino. ¿Quién es ese? Pues evidentemente ese es Jesucristo. Ahí vemos en esa porción de la Biblia que la Biblia llama a Jesucristo, ¿cómo lo llama? Dios, ¿sí o no? Lo llama Dios, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y recordemos que Dios sabe ¿qué? Todas las cosas. Sabemos que Jesucristo sabía el día y la hora de su venida. El texto no se refiere a él y vamos a ver por qué. Otra parte lo podemos ver aquí mismo en Lucas, una porción muy conocida que habla del endemoniado. ¿Cuál era el endemoniado? Ajá. Cuando el Señor lo liberta, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Quién me dice qué es lo primero que le dice? Capítulo 8, verso 39. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo voy a parafrasear. Jesús llega a una región, a la región de Gadara, y se encontraba allí, había un endemoniado, un hombre que era muy fuerte, tenía una legión de demonios, y ese hombre, por más que lo ataban con cadenas, no lo podían sostener, no lo podían repeler, no lo podían amarrar, porque las cadenas las hacía trizas y salía de allí. Cuando llega donde Jesús lo liberta,
Y Jesús le dice unas palabras. ¿En qué verso dijimos que vamos a leer? ¿Qué dice allí, por favor? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y Ajá. se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mire que allí el mismo Jesús está catalogando al mismo como qué. ¿Como qué? Como Dios. Como Dios. Ve y di, publícalo. Di cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios. ¿Quién fue el que lo libertó a él? Jesús mismo, ¿sí o no? Pero Jesús es Dios y dice, ve y publica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él, sabiendo quién era, fue y publicó las grandes maravillas que había hecho Jesús con él. Pero entonces vemos que Dios sabe ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas las sabe Dios. Entonces Jesucristo sabía el día y la hora de su venida. Otro ejemplo que podemos mirar, observar, es lo que leemos en las señales antes del fin. Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Apúntenlo allí, eso lo pueden leer en la casa. En las señales antes del fin, si Jesús no supiera el día y la hora de su venida, ¿cómo es posible que habla de unas señales? ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? De su venida. ¿Se observan? Antes de la venida de él habla en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, señales antes del fin, habla de unas señales. Y es unas señales de antes de su venida. Entonces sí sabía el día y la hora de su venida. Pero volvamos al texto. Marcos capítulo 13, verso 31. Vamos a volver al texto. Allí dice que el Hijo no sabe todas las cosas, sino el Padre. Pero ya observamos que, verso 32, perdón, ya observamos que Jesucristo sí es Dios y Dios como Dios sabe todas las cosas. Ya observamos que él mismo se llamó Dios, pero ahorita vamos a observar que él mismo se llama a él. Vamos a observar que él mismo se llama a él mismo, se llama Padre. Vamos a observar que a él mismo se llama Padre. Lucas en el capítulo 13. Lucas en el capítulo 13. Miremos allá. Verso 22, vamos a leer allí. Y vamos a mirar y vamos a observar que Jesús habla de él en tercera persona. Habla de él en tercera persona. Pero el texto nos está hablando es de él. Ya vimos que él se dijo o se llamó el mismo Dios. La profecía del ángel dice que Jesús es Dios, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel, si usted no sabe, Isaías es Yahvé o Jehová. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Y en Isaías 63:16, 64:8 nos dice que ese Jehová, que es el Dios de Israel, es el Padre. Y ese es el mismo que vendría. ¿Sí me están escuchando? Amén. ¿Sí? Vuelvo y repito. Lucas en el capítulo 1, verso 13 al 17, el ángel anuncia que Juan el Bautista iría delante del Dios de Israel. Ese es Jesucristo, preparando camino, un pueblo dispuesto para él. El Dios de Israel que vendría en el Antiguo Testamento es Yahvé o Jehová. ¿No? Ya leí el texto, Isaías 37:16. Y en Isaías 40, para que lo apunten, dice, voz que clama en el desierto, el cual es Juan el Bautista, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, Isaías 40. ¿Ya? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, vendrá Jehová el Señor. Y en Isaías capítulo 35, verso 2 y verso 4, dice que Jehová vendría él mismo en persona a salvarnos. Se los voy a leer. ¿Quieren? Apúntenlo. Yo pues estoy dando el estudio. Esto me lo sé de memoria. Si ustedes quieren apuntarlo, bien. ¿Ya? Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Verso 4 dice, de cielos de corazón apocado,
esforzaos, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces el que vendría a salvarnos es el mismo y único Dios, el Dios de Israel, el cual, según Isaías 63:16, 64:8, es el Padre. ¿Sí estamos allí? Voy a leerles ese texto. Voy a leerles Isaías 63:16, 64:8. Para que miremos que este Jehová es el que vendría, el mismo. 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. ¿Quién es el Redentor? ¿Sí ve? Es el mismo. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Jesús es el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El único Dios. Además de eso, es el Padre. Y por eso Jesús, sabiendo que Él es el Dios de Israel, el cual es el que vino a salvarnos, dice acá, volvamos a Lucas, capítulo 13, verso 22, y vamos a leer allá, por favor. Dice aquí, ¿ya estamos en Lucas 13, 22? ¿Sí estamos en Lucas 13, 22? ¿Ya? Vamos a leerlo y miremos y pongámosle sentido a la escritura. Es decir, estemos atentos a lo que Jesús nos dice aquí. Ya nos dijo que Él era Dios, ¿sí o no? Amén. Ahora nos va a decir que Él es el Padre. Leamos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, aquí comienza a hablar en tercera persona, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que ¿quién? Que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos ¿qué? Y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién fue el que enseñó y comió y bebió con ellos? Y Él está diciendo, informando allí que Él es el Padre. Pregunto, si el Padre es el único que sabe el día y la hora de la venida, Jesús siendo Dios, y el Padre sabe el día y la hora de su venida, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Ah? Levanten la mano los que digan que sí. Amén. No, apenas uno. ¿Quién? ¿Por aquí? 2, 3. ¿No más? 4. Por aquí 5, 6. Claro, porque Jesús mismo está diciendo que el día y la hora de su venida no la sabe el Hijo, ni los ángeles, sino ¿quién? El Padre. Y solamente hay un Dios, el Padre. Y la Biblia nos está diciendo que Jesús, ¿quién es? Dios, y que además es el Padre. Entonces sí sabe, porque Él sabe todas las cosas. Señor, tú sabes todas las cosas, le dice Pedro, ¿no? Y los discípulos al escucharlo disertar dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. Entonces, si Él siendo Dios y siendo el Padre, Él sabe todas las cosas. Ahora viene la pregunta. Entonces, ¿quién es el que no sabía la hora el día y la hora de su venida? Volvamos al texto, Marcos capítulo 13. Volvamos al texto. Y léalo atentamente. Léalo hasta el verso 35. Léalo, por favor. Analícelo y dígame quién es el que no sabe el día y la hora de su venida. 13. Del 32 al 35. Léalo, por favor. Analícelo usted allí. Vamos a tomarnos 2 minutos para leer el texto. Y voy a preguntar por aquí. Léalo. Y voy a preguntar, ¿quién es el que no sabe el día y la hora? Allí lo dice, el texto lo dice. Léalo. Vamos a esperar que lo lean. Recordemos que esto es una enseñanza y no tenemos, pues, lo interesante es que nos quede a nosotros en la memoria. ¿Quién terminó de leerlo ya?
13 del 32 al 35. Miremos que el Señor se dirige es aquel que dice que no sabe el día y la hora de su venida. Y ese es el Hijo. ¿Ya lo leyeron? Amén. ¿Qué analizaron? Lo voy a leer yo y analicémoslo. Dice, verso 32, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Quién es el que no sabe el día y la hora de su venida? ¿Quién? Sí. ¿Sí leyeron? No se refiere a él. El Hijo que habla allí no es él. El Hijo que habla allí, ¿quiénes son? Nosotros. Somos nosotros. Él mismo dice, velad, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Él no se está refiriendo a él, se está refiriendo es al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo somos nosotros. El Hijo somos nosotros. Capítulo 14, verso 1 de Deuteronomio. ¿Quién me lo lee? Recordemos que él está hablando a quién. ¿Quiénes eran los que estaban allí con él? ¿De qué nacionalidad eran? ¿De qué nacionalidad eran los que estaban allí con él? ¿De qué nacionalidad eran los apóstoles? ¿Ah? Judíos. Bien. Leamos Deuteronomio 14:1. ¿Quiénes son los hijos? Léalo, por favor. Deuteronomio 14:1. ¿Quién lo lee? Léalo. Sois hijos de Jehová, vuestro Dios. No os afaréis ni os raparéis a causa de nadie. ¿A quién se refiere eso? ¿A quién se refiere? ¿A qué pueblo? A Israel. Entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo son ellos. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Vamos a leer Éxodo, capítulo 4. Les voy a dar el texto para que lo lean. Éxodo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 22. ¿Qué dice allí? Capítulo 4, verso 22. Alguien que se ponga en pie, por favor, y lea. Amén. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, ¿a quién se refiere cuando dice el Hijo no sabe el día y la hora? ¿A quién se refiere? A ellos. Él está hablando es con judíos. El Hijo es Israel. Él está hablando con israelitas. A ustedes no les toca saber el tiempo ni la hora. ¿Sí? ¿Solamente a quién? Al Padre. ¿Y quién estaba con ellos? Jesucristo, el cual es Dios, el cual es el Padre. Él sí conoce todas las cosas, pero ellos no. Ellos son el Hijo. Nosotros somos el Hijo. En Juan capítulo 13, verso 33, el Señor cómo llama a sus discípulos. ¿Quién lo lee? La primera parte, Juan 13, 33. ¿Cómo lo llama? Les dice, hijitos. Si usted lee allí, Jesús le dice a sus discípulos, hijitos. Así como se lo dije a los judíos, así lo digo a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo yo les doy. Que se amen unos a otros. Entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo es la iglesia, es Israel, somos nosotros, los que no sabemos el día ni la hora.
Es más, aclaro esto. El mismo Juan dice que aquel que dio mandamiento es el Padre. Segunda carta de Juan, el verso 4, para que lo lean. Y allí dice que Jesús es el que dio el mandamiento, del cual es el Padre. Le dice a la iglesia: Señora, mucho me alegro de porque he encontrado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Pero os escribo no como dándote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Quién dio el mandamiento? Pues el Padre. Que nos amemos como unos a otros. ¿Y quién dio el mandamiento? Jesús. Y él llama a sus discípulos hijitos, y Juan lo llama a él, lo llama el Padre, que dio el mandamiento de amarnos unos a otros. Entonces sí sabe todas las cosas. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo o no? Ahora, el que lea entienda. Sí, tomamos el texto, no el Hijo. Y cuando decimos el Hijo, entonces pensamos inmediatamente en la segunda persona de la Trinidad. Pero resulta que el contexto, el texto próximo, habla es de quienes estaban allí con él. El Hijo no sabe el día y la hora, sino el Padre. Mirad. ¿A quién le dice el mirad? ¿A quién le dice? A los judíos. ¿A quién le dice el mirad? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿A quién le dice él eso? A nosotros. ¿Y qué somos nosotros para él? Pues cuando el texto está hablando de que el día y la hora de su venida nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre, no se refiere a él. Se refiere evidentemente a los ángeles. ¿A quién más? A la iglesia, a los judíos, a los que lo oyeren, los que somos sus hijos. No se refiere a él, se refiere a los hijos. Y por eso el contexto lo dice: mirad, velad porque no sabéis el día y la hora, o no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. No sabéis cuándo vendrá el Señor. Y el que vendrá, ¿quién es? Jesucristo. Y aquí vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Él sí sabe cuándo vendrá. Sí, él sí sabe. Nosotros somos los que no sabemos el día y la hora. ¿O quién sabe aquí el día y la hora? Pero él es Dios, el único Dios, el Padre, Dios manifestado en carne, y por eso él sabe el día y la hora. Solamente que nosotros, como estamos acostumbrados, o el mundo entero está acostumbrado a tomar solamente un texto sin darle el contexto, cuando el contexto nos está diciendo que no se refiere a él, sino que se refiere a las personas con que él estaba hablando, que son sus hijos. ¿Se observa? Entonces, por eso les dije a los hermanos: déjenme, yo contesto esto allá. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre el tema? ¿O continuamos? ¿Le quedó claro, hermano? ¿Le quedó claro? ¿Sí, le quedó claro? ¿Quedó claro por aquí ese tema? Nadie sabe el día y la hora de su venida, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces Jesús, unicitario, Jesús solo. Estás equivocado. Jesús no puede ser el Padre porque Él es el Hijo y Él no sabe el día y la hora de su venida. Entonces, si Él no sabe el día y la hora de su venida, tampoco es Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. Y yo le demuestro que sí es el Padre. El mismo Isaías 9:6 dice que se le llamaría su nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, sí es el Padre. Y es Dios fuerte, dice allí. Es Dios fuerte. Y en Isaías 44:8 dice que Dios no conoce otro fuerte. No conoce Dios, no conoce otro fuerte, no conoce ninguno. ¿Por qué? Porque el mismo Dios fuerte, que es Jehová, el que vendría. Y lo dice Isaías 60:16, donde dice: y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo. ¿Quién es el Salvador? Yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 9:6 e Isaías 60:16. Entonces Jesucristo sí es el único Dios, el cual es el Padre. Creo que hasta aquí podemos dejar esta conferencia, no nos demoramos mucho.
Si alguno, esta es la conferencia pues que quería traerles. Ahora, vamos a dejar para un tiempo de preguntas. ¿Por aquí quedaron conformes con la explicación? ¿Sí quedaron conformes? Sí, sí. ¿Les gustó la explicación o no? ¿Sí? A ver, espere un momentico.